Voy a tocar dos temas. Vamos a hacer de aquí hasta el final bancos de tejidos y vulnerabilidad. Muchos de los elementos de vulnerabilidad han sido ya mencionados por el doctor Calatora, así que vamos a hacer una visión un poquito más amplia, pero con respecto a lo que ya ha sido dicho, vamos a terminar a tiempo. Pero en el tema de estudios con bancos de tejidos, esto es algo aparentemente novedoso, pero que en realidad ya tiene muchos años de colección de material humano. ¿Qué son bancos de tejidos? Son colecciones de muestras biológicas, todo tipo de colección de muestras biológicas. Sangre, saliva, semen, piel, biopsias, cordones umbilicales. Todo lo que se les ocurre forma parte de las colecciones de bancos de tejido, y estos son, hay millones y millones y millones de muestras en el mundo. En un momento les voy a mostrar cuál es el interés económico que existe también, pero cuáles son los problemas que se nos presentan cuando trabajamos con bancos de tejido, cuando se hacen estudios. Y no sé si a ustedes les ha tocado en algún momento como comité de ética tener que autorizar estudios con material humano. ¿Les ha tocado? ¿Sí? Sí, ahí. Okay. Y no les debe resultar fácil tomar las decisiones, ¿verdad? En muchos casos. Porque ¿cuáles son los problemas que tienen? Los problemas que tienen es primero la anonimización del material. Y hasta hace poco tiempo hablábamos decíamos, bueno, si el material es anónimo, no se vulnera la privacidad y la confidencialidad del individuo. ¿Saben lo que es la privacidad? La privacidad tiene que ver con lo que ustedes saben sobre mí y que yo no quiero que sepan. Y la confidencialidad tiene que ver sobre los datos que ustedes obtienen sobre mí. Mis informes de salud, todos los datos médicos en general, transacciones que puedo realizar. Entonces decíamos, bueno, si las muestras o los especímenes están anonimizados, pues no hay problema. El problema es que en este momento podemos decir casi con total certeza que cualquier muestra de tejido perteneciente a un individuo puede identificarse si no quiere. Pero no solamente eso. El otro problema que se presentan, y no sé si son los problemas que se han planteado ustedes en el banco, en el comité de ustedes, es el problema del consentimiento. Un individuo va a un hospital y se saca sangre para hacer un análisis de rutina. Para hacer estudios genéticos, esa sangre es oro en polvo, si me permiten el paralelo. Sin embargo, no se puede hacer estudios más allá de lo que el sujeto quiera que permita hacer sin su consentimiento, ¿verdad? Ok. Entonces va a un comité de ética y en el comité de ética le dicen, vamos a hacer un estudio sobre, y le piden autorización al paciente. Este es un estudio que va a ser anonimizado, que no va a tener ninguna manera de poder ser reidentificado en el futuro. Pero nosotros lo queremos hacer porque estamos buscando una desviación particular que nos interesa en todo este grupo étnico o social o comunitario. Y entonces el comité dice, bueno, está bien, si están cubiertas estas precauciones, lo autorizamos. Pero después, ¿qué pasa con el uso secundario? Eso queda guardado en algún lado. Y eventualmente puede haber un uso secundario sobre eso.
pero ya supuestamente fue anonimizado. Y el material está allí. ¿Qué se hace? Se le busca nuevamente al sujeto y se le pide consentimiento para un estudio secundario o otro más. Se le informa si se lo encuentra, pero es engorroso encontrar a miles de personas, y aparte estamos hablando del tema de confidencialidad. ¿Qué hacen? Lo llaman por teléfono y dicen: mire, estamos haciendo un estudio donde descubrimos que ustedes tienen un gen que tiene una situación determinada que puede llevar... perdón, no hablo con el señor, hablo con la esposa. No, bueno, dígale que me llame. O sea, hay toda una cuestión de consentimiento que la vamos a ver en su momento. ¿Y cuáles son los límites éticos en su uso? La información genética es, decía, sumamente valiosa, porque no solamente sirve para hacer estudios, pero alguien puede decidir hacer un screening sobre una determinada población e informarle, por ejemplo, a una institución que da seguros de salud el costo que puede tener cubrir una determinada población con una determinada probabilidad de sufrir determinado tipo de patologías. Esto puede servir también para dos motivos: para que la institución se prevenga y cuide la información, pero también puede servir para que, si es una organización, por ejemplo, con fines de lucro, establezca primas sumamente altas para determinados grupos que presentan determinado riesgo. O sea, ven ustedes toda la complejidad de los elementos que estamos discutiendo. Pero cuando aparece el mapa del genoma humano, allá por el año 2001, la voracidad de conocer empieza a tener una tensión entre lo que son los conceptos tradicionales de privacidad y la necesidad de saber. Y entonces nosotros estamos generando información constantemente. Yo estoy aquí hablando con ustedes. Yo tengo un teléfono celular, como tienen la mayor parte de ustedes, son estos teléfonos inteligentes que les dicen que en realidad uno se convierte en tonto y el teléfono le toma la inteligencia a uno. Y este teléfono me está geolocalizando a mí. Entonces, la información que este teléfono genera va a una nube en donde yo genero un patrón de lugares por donde me desplazo. Ahora bien, la información en sí mismo no es, son datos, pero cuando esos datos se procesan generan conocimiento. Y ustedes tienen tarjeta de crédito. Entonces, cada vez que ustedes hacen una transacción con la tarjeta de crédito, un sistema determina no solamente dónde ustedes están, sino cuál es su capacidad de gasto y qué es lo que ustedes consumen. Y mañana ustedes o ahora van a Google y ustedes quieren viajar, por ejemplo, quieren sacar un pasaje de Lima a Arequipa. Y entonces buscan en Expedia o en Travelocity o en Despegar, lo que le guste, ponen pasaje Lima-Arequipa. Y entonces consiguen una lista de precios. Y mañana están mirando el diario El Comercio en internet y les aparecen una serie de banners en donde le ofrecen ofertas para viajar de Lima a Arequipa. Y no se lo hacen a todos, se lo hacen a ustedes. Entonces, esto es un cambio revolucionario en el concepto de la información y los criterios de privacidad que nosotros teníamos. Esos criterios de privacidad ya no existen más. Yo no digo que sean bueno o malo lo que estamos viviendo, pero es lo que es. O sea, uno puede resistirse contra determinadas situaciones, pero no tiene mucho sentido, porque el conocimiento avanza tan rápido y esta información se procesa de esa manera.
Y ustedes manejan un auto tal vez, y tal vez el auto, de acuerdo al modelo que sea, si es un modelo más o menos nuevo, ese auto genera información. Y alguien está trabajando con la información de los patrones como ustedes conducen ese auto para generar lo que se llama inteligencia artificial, que significa que en algún momento, dicen, los autos van a manejarse por sí mismos. En Estados Unidos, de hecho, existe Tesla y otras compañías que están trabajando ya con autos que manejan solos. Google está haciéndolo. Todavía son demasiado tontos. El último accidente que tuvo Tesla, el auto iba derecho por la autopista, el conductor iba perfectamente bien, pero la cámara no vio, por el efecto del sol, un camión con semirremolque que estaba girando, y sin frenar se lo llevó por delante y mató al conductor, lo que disminuyó un poco los experimentos con autos sin conductor. Pero Uber ya está experimentando en usar en un futuro cercano autos sin conductores. O sea, toda esa información surge de todos y cada uno de nosotros. En medicina pasa exactamente lo mismo. Hay una iniciativa que se llama medicina de precisión, Precision Medicine, que lo que está haciendo es tratar de lograr patrones basados en información obtenida en determinados bancos de tejidos para poder establecer terapéuticas dirigidas a individuos en particular. Hoy, sin ir más lejos, se publicó un trabajo sobre un estudio que se hizo en Estados Unidos con los primeros voluntarios. Estábamos hablando acá también del tema de vulnerabilidad que decía el doctor Catacora antes, ¿no? El protocolo se llama CAR-T. Y el tratamiento es un tratamiento para determinado tipo de linfoma que no responde a trasplante de médula o tratamientos convencionales. Entonces, en voluntarios, hablaba el doctor de las situaciones que se generaban cuando no hay más alternativas. En personas desahuciadas, se comenzó a estudiar que si se retiraba sangre de estas personas, se retiraban los linfocitos T, y estos linfocitos T se los modificaba genéticamente para que ataquen al tipo de tumor de las células, mejor dicho, que generan ese particular tipo de linfoma, y se reinyectaba esa sangre 19 días después, o mejor dicho, no la sangre, sino los linfocitos T modificados, a los pacientes. El resultado fue que en casi un 70% de casos hubo remisiones totales, por lo menos remisiones en los primeros años, todavía no sabemos en los 5 años, pero gente que estaba destinada a morir. Pero los efectos adversos también son tan complicados que, digamos, la alternativa era intentar y morir en el intento o tener una posibilidad, como el caso que menciona la publicación de hoy. Y todo eso se consigue con lo que se llama medicina de precisión. Ya no son citostáticos que matan células como un cañonazo, sino que es medicina destinada a atacar cada determinado tipo de situación. Claro, esto significa, y acá yo voy a volver nuevamente al tema que estamos hablando, pero todo eso se consigue con este tipo de estudios, con este tipo de materiales, que son materiales humanos. Entonces, hasta tal punto cambió el criterio sobre qué es lo que se considera el tema del anonimato en los tejidos, que la definición de los Estados Unidos, la famosa 45 Código Federal de Regulaciones, parte 46, que es la que basa
la que es la regla común en cuanto a las pautas para investigación con fondos federales, o sea, con fondos del gobierno de los Estados Unidos, modificó la definición de sujeto humano y agregó al concepto. Ustedes saben que se usa human subject, sujeto humano. A algunos no les gusta la palabra sujeto humano, pero bueno, eso es una cuestión semántica que no tenemos tiempo para discutirlo. Pero dice, un individuo, un sujeto humano, de acuerdo a la ley, es un sujeto vivo, decía vivo, sobre el cual un investigador haciendo estudios obtiene datos acerca de intervenciones o interacciones sobre el individuo e información privada identificable. Hasta antes de la modificación de la 45-46 decía esto. Pero ahora, en la nueva ley, un sujeto humano es también tejido. Ya no es más un individuo vivo, es tejido. Es todo esto más tejido. ¿Por qué? Porque genera también información que eventualmente puede ser identificada. Entonces hoy nos encontramos que hay más de 500 millones, y esto es viejo, esto ya es de hace un año atrás, pero hasta hace un año atrás había más de 500 millones de especímenes en distintos bancos que vamos a ver enseguida donde están localizados en distintas partes del mundo. Todo material humano. Y que es un aspecto que los comités de ética de investigación cada vez más y más se van a tener que enfrentar y tener que decidir. Porque, y acá quiero hacer un paréntesis, una reflexión que quiero compartir con ustedes. Cuando enseñamos ética de investigación, y hago también mi propia mea culpa, yo me he dado cuenta que cuando ustedes asisten a las clases, a las charlas, a las conferencias, tenemos la tendencia a hablar de los horrores del pasado. La medicina, digamos, los abusos no, las atrocidades en los campos de concentración, los experimentos con seres humanos en Dachau, en Auschwitz, Buchenwald, las situaciones previas, las posteriores con experimentos de radiación, Tuskegee, el clásico que todos conocen, no vamos a explicarlo, Willowbrook, todas situaciones atroces. Y vivimos alertando sobre el pasado. Está bien, o sea, yo no reniego de poder conocer el pasado, porque es parte de la historia de la ética de la investigación. Pero lo que fallamos, me parece a mí, cuando estamos dando charlas sobre ética de investigación, es de prepararnos para lo que viene. Y yo en eso quiero hacer énfasis, porque si ustedes miran la ética de la investigación, el combustible que tiene es el escándalo. O sea, a cada nueva tragedia se genera una nueva pauta. Entonces discutimos con respecto a los placebos después de, no es que no se discutiera antes, pero con el tema de Uganda en los 90 y la transmisión vertical de HIV, discutimos del placebo y de la explotación, y siempre estamos mirando para atrás. Y reitero, está muy bien mirar para atrás, pero tenemos que también prepararnos para lo que está viniendo. Ya no digo ni siquiera lo que es el futuro, lo que es el presente. La colega allí está mencionando que ya están analizando trabajos en comités de ética con tejidos, y posiblemente otros de ustedes también lo estén haciendo. Y esto es el principio solamente, porque el hecho de que Perú esté no tan avanzado en investigaciones como pueden estar, o que no tenga los recursos que tiene otro país, no le exime a Perú, como cualquier otro país, de ser proveedor de materia prima. Entonces, eso tiene que ver también con... Y tampoco tiene sentido enojarse, pelearse y cerrar las puertas y decir, no, acá algunos hablan de soberanía genética. Me parece un absurdo, no sé qué es la soberanía genética. Por lo menos yo no creo en soberanías de tipo genético. Pero creo que existen colaboraciones que muchos pueden ganar. Pero que es fundamental, por eso, empezar a prepararnos para poder entender el concepto de lo que son biobancos, lo que son bancos de datos. ¿Y qué es lo que se está usando en el pasado reciente? Y no tan pasado.
En cáncer, estudios, digamos, como históricamente, la prueba de Papa Nicolau comienza con encontrar patrones determinados muchos años atrás en muestras de biopsias cervicales, muestras de cáncer, para poder entender el grado de diferenciación celular que hoy en día se convirtió en un estudio totalmente rutinario. Pero también todavía existen muestras de la epidemia. Ustedes saben que en 1918 hubo una epidemia de gripe mundial que causó más muertos que la Primera Guerra Mundial. Millones de muertos. Y aún están guardadas las muestras de la cepa de virus que generó esta terrible epidemia. Bueno, omití decir hablé del uso de biobancos para el bien, también podemos hablar del uso de biobancos para el mal. Porque ustedes saben que todos los experimentos tienen lo que se llama un uso dual. Pueden utilizarse tanto para poder desarrollar medicinas tendientes a curar, o pueden desarrollarse para elaborar bioterrorismo, por ejemplo. Es otro tema apasionante que al que le guste leer puede ver. En SARS, HIV, Ebola, todo esto está archivado y está haciendo y se trabaja sobre los patrones genéticos de la enfermedad. Y entonces, desde lo más elemental, que es cordones umbilicales, no sé aquí en Perú, pero en muchas partes existe la tendencia que todo recién nacido le retiran los cordones umbilicales, y en muchos casos le dicen a la madre, bueno, esto es en el caso que si se enferma podemos tener células madre. Mentira, no es solamente por eso, o sea, no está comprobado por lo menos que las células del cordón umbilical puedan servir para gran cosa en cuanto a terapéutica, en ese tipo de casos que se ofrecen, pero sí es un repositorio de datos y tienen toda la información. Y lo que hace particularmente interesante a la información genética, a la investigación genética, es que quien investiga y quien tiene esos datos sabe de ustedes, sabe de sus antepasados y sabe de sus descendientes. No digo que exactamente se reproduzcan, porque eso es otra tontera. No necesariamente las predicciones genéticas se cumplen, pero hay una gran posibilidad que se cumplan. Hay factores ambientales también que participan. Y a todo esto, estudios de bancos con base en la población y biobancos en base a la patología, estudios sobre la influencia del ambiente. Existen también biobancos generados por gente que voluntariamente entrega sus datos genéticos. Ustedes oyeron hablar de Me23, Ancestry.com, ¿les dice algo? Bueno, son organizaciones que ustedes envían una muestra de saliva por correo en un kit que ellos les dan, y ellos a vuelta de correo les responden con su patrón genético en cuanto a origen, si viene de origen europeo, quiénes pueden haber sido la línea de sus familiares, de qué lado vienen, de qué lado vinieron. Y la gente lo hace voluntariamente eso, es decir, paga por eso. Pero todo eso va a todos estos repositorios también, en donde muchas empresas están trabajando con eso mismo para biomedicina, para medicina de precisión. Y no necesariamente hay un consentimiento de que usen ese material para uso secundario. La gente sí firma de manera tal que hay que están dando información sobre sí mismos y que renuncian a todo derecho que puedan tener sobre esa información. Y también hay biobancos con base en enfermedades. Por ejemplo, como les decía antes, estudios con eficacia de tamoxifen, estudios en cáncer de mama que tienen BCRA1, BCRA2, estudios clínicos en hepatitis B y C.
y bancos de enfermedades raras, con su recolección de todo el mundo, de distintos lugares en Europa donde se toman informaciones también. O sea, el concepto es multidimensional. Ahora bien, hasta hace poco se solicitaba el consenso, el consentimiento y el reconsentimiento para utilizar tejido humano. Pero la complejidad de la investigación ha aumentado tanto que resulta muy difícil, aparte se ha internacionalizado, que resulta muy difícil en este momento reconsentir para estudios distintos al que fue originalmente generado. Entonces, lo que se hace es, en muchos casos, pedir lo que se llama un consentimiento sábana. Y en algunos casos, plantear excepciones en donde digan, usted va a ser llamado para reconsentirse y presentar tal o cual situación, pero normalmente eso no ocurre. Entonces, lo que más y más la gente está haciendo es firmar consentimientos sábana, que es una discusión que van a tener en el comité de ustedes. ¿Ustedes tuvieron situaciones así de ese tipo o no? Y obviamente los problemas que se presentan con los biorepositorios y bancos de datos tienen que ver con el consentimiento, como decía antes. ¿Qué tipo de consentimiento? ¿Qué tipo de información se va a generar de eso? Pero insisto, la información primaria puede ser un fin perfectamente comprensible. El problema es que después va a haber información y eso puede ser reutilizado. Y los organismos internacionales están trabajando, la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en tratar de elaborar pautas homogéneas para saber qué hacer con eso, cómo solicitar, cómo asegurar, si bien la privacidad empieza a ser una utopía, pero por lo menos no el mal uso de esa información. Y la gobernanza, que ya se ha mencionado previamente en otras charlas, que tienen que ver con quiénes manejan esa información y cómo se asegura que esa información sea accedida por gente que tiene que tener acceso y no por cualquiera. ¿Cuál va a ser el uso secundario? Y el otro tema que es importante es la comercialización. ¿Quién es el dueño de esa información que se genera? Los Institutos Nacionales de Salud, a partir del año 2014, solicitan consentimientos amplios para los datos de fenotipo y genómica. Y en 2013, HIPAA, que es la regulación que tiene Estados Unidos para la privacidad en los datos médicos, no requiere más una descripción exhaustiva del estudio para consentimiento, sino autorización para uso futuro. En tanto, dice, a los donantes se les haya dado la información adecuada y hayan hecho una decisión razonada. Es muy difícil saber para qué van a usar los datos en el futuro. Es muy difícil. Pero normalmente entonces lo que se hace es consentimiento para uso específico, lo que se hacía, mejor dicho, y reconsentimiento, si es necesario, se hacía antes. Y ahora reconsentimiento en algunos casos se pide si va a ser información específica que pueda dar datos secundarios sobre una persona identificable. Pero si ya deja de ser identificable, por lo menos por métodos normales, a menos que lo busquen, digamos, como decía antes, entonces lo que existe es el consentimiento sábano. Bueno, ahí no se ve bien. Estos, se los voy a leer porque no se ve claramente. Estos son los principales biobancos del mundo. Están ubicados en Canadá, China, Japón, Nigeria, sede internacional con la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Veteranos. Son, como decía antes, billones de muestras. Pero fíjense esto que sí se ve un poco mejor y que es interesante. El mercado global de valor, del valor monetario que tienen los bioespecímenes humanos y los productos que pueden generarse.
Y ustedes ven que del 2009 están planteando en millones de dólares. Al año 2015 hay un crecimiento casi geométrico en cuanto a la magnitud económica que tiene esta información. Y son elementos que los comités de ética tienen que tener en consideración cuando están trabajando en este tipo de análisis, para saber nuevamente qué es lo que se va a hacer con eso y cuáles son los proyectos. No necesariamente van a saber todo, porque, insisto, muchas veces aparecen situaciones distintas, pero esto es un tema que les debería llamar la atención. Ahí no se ve nada. Esta tabla, que es de la misma publicación, que no se ve, son las guías. Simplemente les digo, distintos países de Europa, la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos, Canadá, tienen distintas pautas hoy en día para lo que estábamos hablando del consentimiento y el consentimiento secundario. Entonces, todos estos países en algún momento van a confluir en algo más homogéneo para poder determinar de manera general qué es lo que se hace. Porque lo que ocurre cuando las pautas son desparejas es que si la situación es más fácil en Perú, se van a hacer más estudios acá en Perú a lo mejor que en otra parte, si acá está menos regulado que en otros lados. Es la típica situación en donde se trata de buscar las menores complicaciones posibles, ¿no? Y entonces, los desafíos que se van a plantear ustedes tienen que ver acerca de cuáles van a ser estas regulaciones globales acerca del uso de datos genómicos. Y estoy seguro que Perú va a participar también en la discusión, porque esta es una discusión de orden global. ¿Cómo se van a comunicar los hallazgos? En el caso de que haya hallazgos que puedan tener relación con, un ejemplo, situaciones que a lo mejor puedan ser prevenidas en personas que aún son identificadas, pero que no son parte del estudio. ¿De quién es la obligación de informar? ¿Se debe informar? ¿Y cuál es el beneficio del uso de las muestras? Ustedes conocen la historia de Henrietta Lacks, que tal vez fue sin quererlo una pionera en el uso de material celular. Esta fue una mujer con mucha mala suerte, que allá por los 50 tuvo un cáncer de cuello uterino con células especialmente agresivas que se reproducían de manera sumamente acelerada. Y entonces, el material de ella, obviamente ella murió, del material de ella se crearon las células ELA por Henrietta Lacks. Y estas células ELA existen en todo el mundo en cuanto disco de Petri hay para poder trabajar con líneas celulares de reproducción rápida para cualquier tipo de experimento. Y la discusión que se planteó fue que las familiares de esta señora solicitaron participación económica en los beneficios de la comercialización de las células de ELA, y la justicia, para decirlo rápidamente, lo negó porque dijo que ella tenía las células, pero quienes dieron el conocimiento para utilizar esas células y hacerlas reproducir fue la empresa que la comercializó. Entonces, bueno, hasta se hizo una película y todo sobre Henrietta Lacks. Pero este es un antecedente de discusiones que se van a plantear cada vez más y más. Alguien que tenga alguna patología particularmente rara, identificable, y cuyos genes puedan servir para poder establecer determinadas líneas de trabajo, eventualmente podría también decir: soy un donante comercial.
quiero una participación, quiero royalties por mi colaboración. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los desafíos que nos encontramos? Bueno, ¿cuál va a ser el uso comercial? Tal vez preguntas para un comité. ¿Va a haber un uso comercial, terapéutico, los dos? ¿Cómo va a ser supervisado? ¿Cuál va a ser el uso del material genético? Lo que pasa es que no quiere decir que ese va a ser el uso secundario después. Porque, insisto, esto es algo que avanza muy rápidamente. Pero sí, tal vez el comité va a tener que discutir cuándo va a haber que comunicarse con quienes entregan tejido para material de estudio.